Todo comenzó aquella tarde en la sacristía, cuando el calor de su aliento rozó mi cuello y sus manos, temblorosas pero decididas, se deslizaron bajo mi blusa. No era solo un cura, era un hombre que me miraba como si yo fuera el único milagro que valía la pena venerar. Nos dejamos llevar en un torbellino de susurros y caricias, el olor a incienso mezclado con el sudor de nuestros cuerpos, mientras las campanas de la iglesia resonaban como si aprobaran nuestro secreto. Fue uno de esos encuentros que te queman por dentro, y hoy voy a contarlo todo, sin guardarme ni un solo detalle. Soy Elena y en este video, te voy a llevar de la mano a través de esos momentos prohibidos que viví con él. No fue solo una vez, no fue algo fugaz, fueron encuentros tan intensos que aún siento el eco de su piel contra la mía. Cada roce, cada mirada cargada de deseo, cada rincón de esa iglesia que convertimos en nuestro refugio, lo reviviré para ti con todo lujo de detalles. Vas a sentir el placer que me atravesaba, la adrenalina de saber que estábamos cruzando una línea que nadie debería cruzar. Si te gustan las historias que aceleran el corazón y te hacen contener el aliento, quédate hasta el final, porque esto no tiene desperdicio. Pero no todo fue éxtasis. Mis infidelidades trajeron tormentas que arrasaron con todo a su paso. Mi matrimonio, que ya estaba roto, se hundió en un silencio helado que aún me persigue. La culpa me comía viva, y cuando él eligió a Dios y me dejó tirada como si yo fuera un pecado del que había que arrepentirse, el suelo se abrió bajo mis pies. A lo largo del video, te contaré detalles que te van a sorprender, cosas que ni siquiera yo creí que fueran posibles, y como todo esto me cambió para siempre. Lo que vas a escuchar aquí no es solo una confesión, es una herida abierta que aún sangra. Cada encuentro con él era un incendio que me consumía, pero también un veneno que fue dejando cicatrices. Te prometo que no te voy a aburrir con sermones ni moralejas baratas, esto es crudo, real, y tan adictivo que no vas a poder apartarte. Así que prepárate para sumergirte en esta historia conmigo, porque voy a desnudarlo todo, desde el primer beso hasta el último adiós. Si te engancha lo que cuento, y sé que lo hará, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, llenas de pasión, secretos y emociones que te remueven por dentro. Ahora, agárrate fuerte, porque lo que viene es un viaje que no vas a olvidar. Empecemos. Mi vida era un desierto antes de que él apareciera. Vivía en un pueblo pequeño de Costa Rica, de esos donde todos se conocen y el sol quema la piel como si quisiera castigarte. Mi marido, Carlos, y yo llevábamos 20 años casados, pero hacía tiempo que lo nuestro no era un matrimonio, sino una rutina que me asfixiaba. Él llegaba del trabajo, se sentaba frente al televisor con una cerveza en la mano y apenas me miraba. En la cama, si es que se dignaba a tocarme, era un trámite rápido, mecánico, como quien tacha una tarea de una lista. Yo tenía 46 años, el cuerpo todavía firme, las curvas marcadas por el tiempo pero llenas de vida, y un fuego dentro que él no sabía ni quería avivar. Me sentía invisible, atrapada en una jaula de silencio y aburrimiento. Todo cambió el día que fui a la iglesia. No soy de las que rezan mucho, pero necesitaba aire, un lugar donde gritar en silencio. La iglesia del pueblo era vieja, con paredes de adobe blanco y un techo alto que resonaba con cada paso. Entré un martes por la mañana, cuando el sol entraba por los vitrales y pintaba el suelo de colores. Allí estaba él, el padre Miguel. No era el típico cura encorvado y serio que te imaginas. Era joven, tendría unos 38 años, con la piel morena tostada por el sol, los ojos negros como el café que te quema la lengua y una mandíbula tan definida que parecía tallada. Llevaba la sotana negra, pero se le marcaban los hombros anchos y los brazos fuertes debajo. Cuando me vio, sonrió, y juro que algo en mi cuerpo se despertó como si me hubiera tocado sin mover un dedo. Me acerqué al confesionario porque no sabía qué más hacer. Me senté, el corazón latiéndome en el pecho como si fuera a salirse, y empecé a hablar. Le dije que mi matrimonio estaba muerto, que Carlos no me veía, que me sentía como un mueble viejo en una casa que ya nadie limpia. Él me escuchaba en silencio, pero podía sentir su mirada a través de la rejilla de madera. Su voz,
Cuando respondió, era grave, cálida, como un ronroneo que se metía bajo mi piel. Me dijo que Dios siempre escucha, pero yo no estaba pensando en Dios. Estaba pensando en cómo sería arrancarle esa sotana, en cómo se sentirían esas manos grandes y callosas apretándome la cintura, en cómo se abría su boca si me atrevía a morderle el labio. Quería tirarlo contra el altar, desabrocharle la camisa botón por botón y dejar que me tomara ahí mismo, con el eco de los santos mirando. No sé si él lo notó, pero cuando salí del confesionario, mis piernas temblaban. Me pidió que me quedara un momento, que quería hablar conmigo en la sacristía. Yo no lo dudé. Entramos, y el aire olía a incienso y madera vieja. Cerró la puerta tras nosotros, y por un segundo pensé que iba a pasar algo, que me iba a empujar contra la pared y me iba a besar hasta dejarme sin aliento. Pero no. Me miró a los ojos y me preguntó qué me pasaba de verdad. Le conté todo sin filtro, que Carlos no me tocaba como hombre, que me masturbaba en la ducha imaginando a alguien que me deseara de verdad, que estaba harta de fingir que todo estaba bien. Él no se escandalizó. Me miró como si me entendiera, como si él también tuviera un fuego que no podía apagar. Días después, volví. No podía sacármelo de la cabeza. Me lo imaginaba desnudo bajo la ducha, el agua resbalándole por el pecho, y yo lamiendo cada gota mientras él me agarraba del pelo. Me lo imaginaba gimiendo mi nombre, perdiendo el control, olvidándose de su Dios por un rato. Esa vez, me puse un vestido rojo que me marcaba las caderas y un escote que dejaba poco a la imaginación. Quería que me viera, que se le cayera esa fachada de santo. Cuando entré a la iglesia, él estaba arreglando unas flores en el altar. Me acerqué, y el roce de mi brazo contra el suyo fue como una chispa. Se giró, y por primera vez vi algo en sus ojos, deseo, puro y crudo. Me dijo que no debería vestirme así en la casa de Dios, pero su voz tembló, y supe que lo tenía. Esa noche, soñé con él. Soñé que me llevaba al confesionario, pero no para rezar. Que me subía el vestido, me arrancaba la ropa interior y me hacía suya contra la madera fría, mientras yo le clavaba las uñas en la espalda y le pedía más. Desperté sudando, con el cuerpo ardiendo, y supe que no podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, pasó algo que no esperaba. Fui a la iglesia otra vez, y él me estaba esperando. Me dijo que había estado pensando en mí, que no podía dormir por mi culpa. Me tomó de la mano y me llevó a un rincón oscuro detrás del altar. No hubo besos, no aún, pero sus dedos apretaron los míos con una fuerza que decía todo lo que no se atrevía a decir. Me susurró que esto era un pecado, pero que no sabía cómo parar. Mientras tanto, en casa, Carlos seguía siendo un mueble. Una noche intentó tocarme, pero lo aparté. No podía soportar sus manos torpes cuando mi cabeza estaba llena de Miguel. Le grité que se buscara a otra, que yo ya no era suya. Él me miró como si no entendiera, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se durmió, y yo me quedé despierta, imaginando a Miguel encima de mí, su peso aplastándome, su aliento en mi oído. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no me importaba. Quería quemarme entera. Si pensaste que lo mío con Miguel se iba a quedar en miradas y roces, te equivocas. Después de días de tensión, de esas charlas en la sacristía donde sus ojos me desnudaban sin tocarme, llegó el momento que me hizo temblar el alma y el cuerpo. Fue un jueves por la tarde, cuando el pueblo estaba tranquilo y la iglesia parecía un mundo aparte. Había ido con la excusa de llevarle unas flores para el altar, pero las dos sabíamos que no era por eso. Llevaba un vestido ligero, blanco, que se pegaba a mi piel por el calor húmedo de la tarde. Quería que me viera, que no pudiera resistirse. Cuando llegué, él estaba solo, barriendo el pasillo entre los bancos. Me miró de arriba abajo, y su escoba se detuvo en seco. Le dije que traía las flores, pero mi voz salió ronca, como si ya estuviera pidiéndole algo más. Él dejó la escoba contra la pared y me dijo que lo acompañara a la sacristía para dejarlas. El aire estaba cargado, pesado, como si supiéramos lo que iba a pasar.
Cerró la puerta detrás de nosotros, y antes de que pudiera decir una palabra, me agarró por la cintura y me empujó contra la mesa de madera donde guardaba los libros litúrgicos. Sus manos eran firmes, desesperadas, y su boca encontró la mía como si hubiera estado hambriento de mí toda la vida. Ese beso no tuvo nada de santo. Fue salvaje, con sus dientes rozándome los labios y su lengua explorándome como si quisiera tragarme entera. Le arranqué el alzacuellos con una mano mientras con la otra le desabrochaba la sotana. Quería verlo, tocarlo, sentirlo todo. Debajo llevaba una camisa negra que se le pegaba al pecho, y cuando se la quité, vi su piel morena, brillante por el sudor, y unos músculos que no esperaba en un cura. Me subió el vestido hasta las caderas, y sus dedos encontraron mi ropa interior. No preguntó, no dudó, me la arrancó de un tirón y la dejó caer al suelo como si fuera una ofrenda. Me levantó sobre la mesa, y los libros cayeron con un golpe seco. No me importó. Quería sentirlo dentro de mí, y se lo dije, sin vergüenza, con la voz rota por el deseo. Me miró a los ojos, y por un segundo vi la lucha en su cara, el cura contra el hombre. Pero el hombre ganó. Se desabrochó los pantalones, y cuando lo vi, duro y listo para mí, mi cuerpo entero se estremeció. Me agarró de las caderas y me penetró de una sola embestida, fuerte, profundo, como si quisiera castigarme y adorarme al mismo tiempo. Grité, no pude evitarlo, y el sonido rebotó en las paredes de piedra como una oración obscena. Era un ritmo frenético, desesperado. Le clavé las uñas en la espalda, rasgándole la piel, y él gruñó contra mi oído, su aliento caliente mezclándose con el mío. Le mordí el hombro para no gritar otra vez, saboreando el salado de su sudor, mientras él me embestía una y otra vez, cada movimiento más intenso que el anterior. Me imaginaba que los santos de los vitrales nos miraban, pero eso solo lo hacía más excitante. Quería que me rompiera, que me hiciera olvidar a Carlos, el pueblo, todo. Le rodeé la cintura con las piernas, apretándolo más adentro, y sentí cómo temblaba, como estaba al borde de perder el control. Entonces cambió el juego. Me bajó de la mesa, me dio la vuelta y me inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la madera. Sentí el aire fresco en mi piel expuesta antes de que volviera a entrar en mí, esta vez desde atrás. Era diferente, más animal, más sucio. Me agarró del pelo con una mano, tirando hacia atrás, y con la otra me apretó el trasero tan fuerte que supe que me dejaría marcas. Me susurró mi nombre, Elena, Elena, como si fuera una plegaria, y yo le respondí gimiendo, pidiéndole que no parara, que me llevara hasta el final. El placer me atravesaba como un rayo, y cuando llegué al clímax, mi cuerpo se arqueó contra él, temblando, mientras él se derramaba dentro de mí con un gemido ronco que resonó en mi cabeza. Nos quedamos así un momento, jadeando, con el olor a sexo y a incienso llenando el aire. Me giré y lo miré, su pecho subiendo y bajando, el pelo revuelto pegado a la frente. Pero entonces, como si el mundo real lo hubiera alcanzado, se apartó de mí y empezó a vestirse rápido, con los dedos temblando. Me dijo que esto no podía volver a pasar, que había traicionado todo lo que era. Yo seguía ahí, medio desnuda, con el vestido arrugado y el cuerpo todavía vibrando, y lo único que pude hacer fue reírme. ¿De verdad creía que podía parar esto? Le dije que no era tan fácil, que lo que acabábamos de hacer no se borra con una oración. Cuando salí de la sacristía, el sol ya se estaba poniendo, y el pueblo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero yo no era la misma. Mi cuerpo estaba vivo, saciado, pero mi cabeza era un caos. Sabía que Miguel estaba luchando consigo mismo, y eso lo hacía aún más adictivo. En casa, Carlos ni me miró cuando llegué. Me metí a la ducha, y mientras el agua caliente me caía encima, reviví cada segundo de lo que había pasado. Me toqué, imaginándolo otra vez, y supe que no iba a dejarlo ir tan fácil. Esto no había terminado. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir trayendo estas confesiones que queman, estas verdades que no se dicen en voz alta. Así que,
si quieres más, apóyanos, porque lo que viene sigue subiendo la temperatura. Después de aquel encuentro en la sacristía, mi vida se partió en dos. Por un lado, estaba la Elena de siempre, la esposa que cocinaba para Carlos, que sonreía a las vecinas y que fingía que todo estaba bien. Por otro, estaba la Elena que se despertaba sudando en la noche, con el cuerpo hambriento de Miguel, imaginando sus manos marcándome la piel otra vez. No podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara entre sombras, oía su voz ronca gimiendo mi nombre. Quería más, mucho más, y no me importaba lo que tuviera que hacer para conseguirlo. Pasaron unos días desde lo de la sacristía, y él empezó a esquivarme. Lo veía en la iglesia los domingos, predicando desde el púlpito con esa sotana que ahora me parecía una mentira. Hablaba de pecados y redención, pero yo sabía que sus manos todavía olían a mí. Decidí no dejarlo escapar tan fácil. Una tarde, cuando el calor era insoportable y el pueblo estaba medio dormido, fui a buscarlo. Llevaba una falda corta y una blusa que se me pegaba al pecho por el sudor. No era casualidad, quería que me viera y se acordara de lo que había sentido. Lo encontré en el patio trasero de la iglesia, regando unas plantas con una manguera. El agua le salpicaba las manos, y por un segundo me imaginé lamiéndoselas, chupándole los dedos uno por uno hasta que se le olvidara rezar. Me acerqué despacio, y cuando levantó la vista, sus ojos se oscurecieron. Le dije que teníamos que hablar, pero mi cuerpo decía otra cosa. Dejé que mi falda se subiera un poco al sentarme en el borde de una banca, y vi cómo su mirada se deslizaba por mis piernas. Intentó mantener la compostura, me dijo que lo nuestro había sido un error, que no podía seguir. Pero yo no lo escuché. Me puse de pie, me acerqué hasta que nuestros cuerpos casi se tocaron, y le susurré que no podía dormir sin pensar en él, que lo necesitaba como él me necesitaba a mí. Sentí su respiración acelerarse, y supe que lo tenía otra vez. No sé cómo llegamos al cuartito detrás del patio, un espacio pequeño donde guardaban herramientas y trastos viejos. La puerta apenas cerró cuando él me empujó contra la pared, y esta vez no hubo dudas. Me besó con furia, como si quisiera castigarme por tentarlo, y yo le devolví el beso con la misma hambre. Le arranqué la camisa, y mis uñas se hundieron en su pecho mientras él me subía la blusa y me apretaba los pechos con una fuerza que me hizo jadear. Quería que me tomara ahí mismo, contra el cemento áspero, con el olor a tierra y metal llenándonos los pulmones. Le desabroché el cinturón, y cuando lo toqué, duro y caliente, se me escapó un gemido que lo volvió loco. Me dio la vuelta, me bajó la falda y la ropa interior de un tirón, y sentí el aire fresco antes de que él se pegara a mí por detrás. Entró en mí con un movimiento brusco, y el placer me atravesó como un cuchillo. Me agarró del pelo, tirando hacia atrás, y empezó a moverse rápido, profundo, como si quisiera borrar cualquier rastro de culpa con cada embestida. Yo empujaba contra él, pidiéndole más, gimiendo sin importarme si alguien nos oía. Imaginaba que nos pillaban, que el escándalo explotaba, y eso solo me excitaba más. Quería que me marcara, que me dejara tan rota que no pudiera volver a mi vida de antes. Pero entonces pasó algo que no esperaba. En medio de todo, él se detuvo de repente, jadeando contra mi espalda. Me giré, confundida, y vi su cara, estaba pálido, con los ojos llenos de algo que parecía miedo. Me apartó con suavidad y se alejó unos pasos, respirando como si le faltara el aire. Me dijo que no podía seguir, que cada vez que estaba conmigo sentía que perdía un pedazo de sí mismo. Yo estaba ahí, medio desnuda, con el cuerpo todavía temblando, y él hablaba de Dios como si de verdad lo estuviera viendo en ese momento. Intenté acercarme, tocarlo, pero me detuvo con una mano y me pidió que me fuera. Salí de ahí furiosa, humillada, con el vestido arrugado y el pelo hecho un desastre. Caminé por el pueblo sin mirar a nadie, sintiendo sus ojos clavados en mí como si supieran lo que acababa de pasar. Cuando llegué a casa, Carlos estaba viendo televisión, como siempre. Me miró un segundo, frunció el ceño y preguntó dónde había estado. Le dije que en la iglesia, y se rió,
diciendo que a ver si rezando se me quitaba lo amargada. No le contesté. Me metí al baño, me quité la ropa y dejé que el agua hirviendo me quemara la piel. Mientras me lavaba, pensé en Miguel, en cómo me había rechazado después de tenerme, y supe que esto no iba a quedar así. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, tocándome en la oscuridad, imaginándolo encima de mí, debajo de mí, en cada rincón de esa maldita iglesia. Pero también sentí rabia, una que me comía por dentro. Él podía arrepentirse todo lo que quisiera, pero yo no iba a dejarlo en paz. Lo quería, lo necesitaba, y si tenía que arrastrarlo al infierno conmigo, lo haría. Esto era solo el principio. Después de que Miguel me dejó temblando y sola en ese cuartito polvoriento, algo dentro de mí se rompió. No era solo deseo lo que sentía por él, era una necesidad que me carcomía, un hambre que no podía saciar ni con las noches solitarias bajo las sábanas, tocándome hasta que el cuerpo me dolía. Lo veía en cada rincón del pueblo, su figura alta cruzando la plaza, su voz resonando en los sermones de los domingos, y cada vez que lo miraba, mi piel ardía. Quería arrastrarlo de nuevo a mí, hacerle olvidar sus votos, su Dios, todo. Quería que me mirara como lo hacía cuando me tenía contra la pared, con los ojos oscuros y salvajes, como si yo fuera lo único que importaba. Pasaron semanas desde aquel rechazo, y él seguía esquivándome. Me evitaba en la iglesia, bajaba la mirada si me cruzaba en la calle. Pero yo no soy de las que se rinden. Una noche, después de que Carlos se durmiera roncando como siempre, me escapé de casa. El pueblo estaba oscuro, silencioso, solo el canto de los grillos rompiendo la quietud. Fui directo a la casa parroquial, una casita sencilla detrás de la iglesia donde Miguel vivía solo. Llevaba una camiseta vieja y unos shorts que apenas me cubrían, el pelo suelto cayéndome por la espalda. No me importaba que alguien me viera, estaba más allá de la vergüenza. Toqué la puerta, y cuando abrió, su cara fue un poema, sorpresa, miedo, y algo más que no supo esconder. Estaba descalzo, con una camiseta blanca y unos pantalones de algodón, el pelo revuelto como si acabara de levantarse. Le dije que no podía seguir así, que lo necesitaba, que me estaba volviendo loca. Intentó cerrarme la puerta, pero metí el pie y lo empujé para entrar. El aire olía a café y a él, un aroma que me golpeó como una droga. Cerré la puerta detrás de mí, y antes de que pudiera decir otra palabra, me lancé sobre él. Lo besé con todo lo que tenía, mis manos enredándose en su pelo, mi cuerpo pegándose al suyo como si quisiera fundirme con él. No se resistió esta vez. Me devolvió el beso con la misma furia, sus manos agarrándome el trasero y levantándome como si no pesara nada. Me llevó a la mesa de la cocina, y todo pasó tan rápido que apenas lo procesé. Me arrancó la camiseta, y sus labios encontraron mi cuello, mis pechos, mordiendo y lamiendo como si quisiera comerme viva. Le bajé los pantalones con desesperación, y cuando lo sentí, duro y caliente contra mi piel, perdí la cabeza. Me subí encima de él, a horcajadas, y lo tomé entero, moviéndome con un ritmo que era puro instinto. Él gruñía, sus manos apretándome las caderas, guiándome mientras yo lo montaba como si fuera lo último que haría en la vida. Era diferente a las otras veces. No había culpa en sus ojos, solo deseo puro, animal. Me inclinó hacia atrás sobre la mesa, y él se puso de pie, embistiéndome desde arriba con una fuerza que me hizo gritar. Los platos cayeron al suelo, el ruido mezclándose con nuestros jadeos, pero no nos importó. Le clavé las uñas en los brazos, y él me respondió apretándome el cuello con una mano, justo lo suficiente para que el placer se mezclara con un filo de peligro. Quería que me marcara, que me dejara moretones que tuviera que esconder de Carlos. Llegué al clímax tan fuerte que mi visión se nubló, y él me siguió segundos después, derramándose dentro de mí con un gemido que me estremeció. Pero la euforia duró poco. Cuando terminamos, él se apartó rápido, como si despertara de un trance. Se pasó las manos por la cara, respirando agitado, y empezó a murmurar algo sobre el infierno, sobre cómo lo estaba destruyendo. Yo seguía ahí, sentada en la mesa, con las piernas temblando y el sudor resbalándome por la espalda.
Le dije que no era mi culpa, que él me quería tanto como yo a él, pero no me escuchó. Me pidió que me fuera, que no volviera nunca. Me puse la ropa como pude, y cuando salí, el aire frío de la noche me golpeó como un castigo. Al día siguiente, el pueblo empezó a olerse algo. Una vecina, doña Rosa, me miró raro cuando pasé por la plaza. Dijo que me había visto salir de la iglesia tarde la semana pasada, y su tono era puro veneno. No le contesté, pero el corazón se me subió a la garganta. En casa, Carlos estaba más callado de lo normal. Me preguntó por qué llegaba tan tarde algunas noches, y le mentí diciendo que ayudaba en la iglesia con las flores. No sé si me creyó, pero sus ojos tenían un brillo raro, como si sospechara algo. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía un chupetón en el cuello que no había notado. Intenté cubrirlo con maquillaje, pero el pánico ya me estaba comiendo. Esa noche, Miguel no apareció en la misa. Lo reemplazó un cura viejo que apenas podía hablar. El rumor corrió rápido, decían que estaba enfermo, pero yo sabía la verdad. Me estaba evitando, y el pueblo empezaba a cerrar el cerco. Me quedé despierta hasta el amanecer, tocándome otra vez, imaginándolo en esa cocina, pero también pensando en qué haría si todo explotaba. No podía parar, no quería. Esto ya no era solo sexo, era una guerra entre él, yo y todo lo que nos rodeaba. Todo lo que había construido con Miguel, ese fuego que me quemaba viva, estaba a punto de estallar en mi cara. Después de aquella noche en la cocina de la casa parroquial, el pueblo se volvió un hervidero de murmullos. Las miradas me seguían como sombras, y cada vez que pasaba por la plaza, sentía los ojos de las vecinas clavándose en mi espalda. Doña Rosa no se callaba, soltando indirectas en la tienda sobre mujeres que se meten donde no deben. Carlos también estaba raro, más callado, más frío, como si oliera la traición en el aire. Pero yo no podía parar. Miguel era mi droga, y aunque él me esquivaba, yo sabía que tarde o temprano lo tendría otra vez. Decidí jugármelo todo. Era viernes, y la iglesia estaba vacía después de la misa de la tarde. Me puse un vestido negro, ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. Quería que me viera y se rompiera por dentro. Lo encontré en el altar, arreglando las velas, con la sotana puesta como si eso pudiera protegerlo de mí. Me acerqué despacio, mis tacones resonando en el suelo de piedra, y cuando levantó la vista, su cara se endureció. Le dije que no podía seguir huyendo, que lo que teníamos era más fuerte que sus rezos. Intentó hablar, pero le puse un dedo en los labios y me pegué a él, mi cuerpo rozando el suyo hasta que sentí cómo temblaba. No hubo palabras esta vez. Lo arrastré al confesionario, el mismo donde todo empezó, y cerré la cortina detrás de nosotros. Era un espacio pequeño, oscuro, con el olor a madera vieja y cera quemada llenándome la nariz. Lo empujé contra la pared y lo besé con todo lo que me quedaba, mis manos bajándole la sotana mientras él gruñía contra mi boca. Me subió el vestido, y sus dedos encontraron mi piel desnuda, no llevaba ropa interior, y eso lo volvió loco. Me levantó contra la madera, mis piernas rodeándole la cintura, y entró en mí con una fuerza que me arrancó un grito. Era rápido, desesperado, como si los dos supiéramos que esto era el final. Le mordí el cuello, saboreando su sudor, y él me embestía como si quisiera partirme en dos, sus manos apretándome el trasero con una furia que me llevaba al borde. Estábamos tan perdidos en el calor, en el placer, que no oímos la puerta de la iglesia abrirse. Seguimos, mi cuerpo arqueándose contra el suyo, mis gemidos mezclándose con sus jadeos, hasta que una voz cortó el aire como un cuchillo. Era Carlos. Nos encontró ahí, en el confesionario, con la cortina a medio abrir y el eco de nuestros cuerpos todavía resonando. Miguel se apartó de mí tan rápido que casi me caigo, y yo me quedé congelada, con el vestido subido y la respiración cortada. Carlos no gritó, no dijo nada. Me miró con unos ojos que no reconocí, vacíos, y luego se dio la vuelta y salió. El silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Miguel se arregló la ropa con manos temblorosas, murmurando algo sobre perdón,
pero yo no lo escuché. Mi cabeza estaba en Carlos, en lo que acababa de pasar, en cómo todo se había derrumbado en un segundo. Salí corriendo detrás de él, pero cuando llegué a casa, ya no estaba. La televisión seguía encendida, su cerveza a medio tomar en la mesa, pero él se había ido. Me senté en el suelo, con el vestido todavía arrugado y el cuerpo oliendo a Miguel, y supe que lo había perdido todo. Volví a la iglesia esa misma noche, como una loca, buscando a Miguel. Lo encontré arrodillado frente al altar, rezando con lágrimas en los ojos. Me acerqué, furiosa, y le dije que esto no terminaba así, que él me había arrastrado a este infierno conmigo. Pero él me miró con una calma que me heló la sangre y me dijo que se iba. Que había hablado con el obispo, que lo trasladaban a otro pueblo, lejos, donde pudiera encontrar la paz. Dijo que eligió a Dios, que siempre lo haría, y que yo tenía que dejarlo ir. Intenté tocarlo, pero me apartó como si quemara, y entonces lo entendí, para él, yo era el pecado del que tenía que escapar. Me quedé sola en la iglesia, con el eco de sus pasos alejándose y el peso de lo que había hecho aplastándome. Carlos no volvió esa noche, ni la siguiente. Días después, supe que se había ido con una prima a San José, que no quería verme nunca más. El pueblo entero hablaba de mí, de la mujer que sedujo al cura y lo hizo huir. Me convertí en el chisme, en la vergüenza, pero no me importaba. Me senté en mi casa vacía, mirando las paredes que antes odiaba, y me toqué una última vez pensando en él, en su cuerpo contra el mío, en cómo me había hecho sentir viva aunque fuera por un rato. Ahora, mientras te cuento esto, sigo siendo Elena, pero no la misma. El fuego se apagó, y lo único que queda es este vacío que no sé cómo llenar. Miguel se fue, Carlos se fue, y yo me quedé con las cenizas de lo que fui. Pero si me preguntas si lo volvería a hacer, si arriesgaría todo por esas noches con él, te diría que sí. Porque, por un momento, fui suya, y él fue mío, y eso nadie me lo va a quitar. Aquí se acaba mi confesión, esta historia que me arrancó la piel y me dejó expuesta, con el corazón en carne viva. Han sido días, noches, momentos que me quemaron por dentro, y ahora que te lo he contado todo, desde el primer roce con Miguel hasta el eco de sus pasos alejándose, quiero saber qué piensas tú. ¿Qué te ha parecido este viaje? ¿Te atrapó la locura de esos encuentros prohibidos, el calor de sus manos en mi cuerpo, la adrenalina de saber que todo podía derrumbarse en cualquier momento? ¿O tal vez sentiste el peso de la culpa que me comía, el vacío que quedó cuando Carlos se fue y Miguel eligió su Dios por encima de mí? No te guardes nada, por favor. Me muero por leer tus comentarios, por saber cómo te ha hecho sentir esta historia. ¿Te revolvió el estómago imaginarme en ese confesionario, con el vestido subido y el mundo desmoronándose a mi alrededor? ¿Te aceleró el pulso pensar en esas noches donde el deseo era más fuerte que cualquier oración? ¿O quizás te dolió el final, esa soledad que me abrazó cuando todo terminó? Quiero que me lo cuentes todo, que me digas si alguna vez has sentido un fuego así, uno que te consume y te deja temblando. Tus palabras son lo que hace que esto valga la pena, así que no te cortes, déjame entrar en tu cabeza como yo te dejé entrar en la mía. Y si esta historia te ha enganchado, si te ha removido algo por dentro, te invito a que te quedes conmigo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque esto no es el final, es solo el principio. Hay más secretos escondidos, más pasiones que arden, más traiciones que cortan como cuchillos, y yo las voy a traer para ti. Cada suscripción, cada like, es un empujón para seguir desnudando estas verdades que nadie se atreve a contar. Así que, si quieres seguir sintiendo este cosquilleo, este calor, esta intensidad, únete a mí. Nos vemos en la próxima historia, y te prometo que no te va a dejar indiferente. Gracias por estar ahí.